Hoy hablamos sobre prueba de hipótesis de una media para dos muestras independientes. Vamos a hablar qué pasa cuando el número de observaciones es menor a 30. ¿Qué pasará si es mayor a 30? ¿Se distribuyen normalmente? ¿Qué regla de decisión debemos aplicar? ¿Debo de aplicar t-test o el tz? ¿Cómo concluir mi prueba? ¿Y cuáles son las conclusiones respectivamente? Vamos a trabajar con R. Ahora, ya. Comenzamos entonces hablando sobre lo que significa una prueba de hipótesis de una media para una muestra independiente. Significará entonces que tengo dos diferentes muestras, pero quiero comparar los resultados de cada una de ellas. Dígase la media en este caso. Entonces quiero comprobar para esta serie de datos si la media de una ciudad, por ejemplo, respecto a la otra en un experimento difieren. Eso es lo que queremos averiguar. Para ello, por supuesto, recolectamos ciertos datos para la elaboración de nuestra prueba. Prueba de hipótesis porque vamos a presentar que la prueba de hipótesis nula, o lo que decimos la hipótesis nula, es que no difieren, ¿verdad? El experimento, el fenómeno que estamos estudiando, la media no difiere. Y la hipótesis nula, la hipótesis alternativa será lo contrario, ¿verdad? Muchas veces vamos a utilizar una regla de decisión diferente. Decir que en la hipótesis nula podemos decir de que la media en la ciudad A es mayor a la media en la ciudad B. Y la hipótesis nula sería lo contrario. La hipótesis alternativa sería lo contrario. ¿Okay? Eso es lo que queremos averiguar ahora. Muy importante saber también si el número de nuestras observaciones es mayor a 30 o menor a 30 para cada una de las muestras. Para cada una de las muestras. Muy importante saber esto. Veamos entonces. Entonces, vamos a leer el problema que nosotros nos acontece. Vean bien. Y comenzamos a leer la información, tengo niveles de IQ, es decir, de coeficiente intelectual, entre individuos de dos diferentes ciudades. Como sabemos, hemos discutido en vídeos anteriores sobre prueba de hipótesis, que el IQ, el coeficiente intelectual, se distribuye normalmente, con una media usualmente de 100, y una desviación estándar de 15 o 10 respectivamente, dependiendo, por supuesto, de la población que nosotros estemos hablando. En este caso, cada una ciudad nos está indicando que la desviación estándar es de 15. Muy importante, observen bien. Ya conozco la desviación estándar de la población. ¿Qué significará esto? Que puedo aplicar el test Z. No es necesario aplicar el t-test. ¿Ok? Y también, muy importante, me está indicando ya que mi distribución es normal. Así que el tamaño de la muestra aquí no será un problema para poder aplicar el test Z. ¿Por qué? Porque puede ser menor a 30, pero nuestros datos se distribuyen normalmente. Y ya conozco la desviación estándar también, que en este caso es 15, así que más los dos me están indicando aplique tz. Y veamos la información que me están diciendo. Se le selecciona una muestra aleatoria de 20 individuos en cada ciudad y se recolecta la información del IQ, del coeficiente intelectual. Y entonces, algo muy importante que cuando estemos trabajando con dos muestras independientes es saber si la desviación estándar es diferente de una respecto a la otra. ¿Okay? En este caso, ya estamos viendo que la desviación estándar de la población es idéntica. Así que no tengo ningún problema o no tengo que preguntarme qué pasa con la varianza. Es idéntica. No tengo que aplicar ninguna otra prueba más. ¿Okay? Muy importante esto que acabo de mencionar. Ténganlo en consideración. ¿Qué vamos a utilizar entonces? Bueno, lo que vamos a aplicar es el tz de la biblioteca BSDA. Muy importante. Tienen que instalar la biblioteca BSDA para poder trabajar. Y entonces, les dejo en la descripción también un análisis para una muestra, ¿verdad? Utilizando el tz. Vean bien que nosotros tenemos X y Y respectivamente, es decir, son nuestros vectores de datos que estamos trabajando, y aquí alternativa, se refiere, por supuesto, a la hipótesis alternativa. ¿Qué es lo que quiero comprobar? Si difieren, si es una es mayor que otra, menor que otra, entonces vamos a tener que cambiar la alternativa, ¿verdad? En este caso, dos lados significa dos regiones críticas de rechazo, y lo en medio significará de que mi hipótesis nula son iguales, ¿verdad? La media es igual. Si la media es igual, entonces mu será igual a 0. ¿Por qué? ¿Quién es ese mu? Mu es la diferencia entre las dos medias. ¿Ok? Así que si yo quiero comprobar que una media es mayor que otra en 10 unidades, entonces mu va a tener que escribirlo ahí un 10. Ojo, muy importante eso también. ¿Quién es mu? Mu será la diferencia en la hipótesis
nula. Muy importante. Y por supuesto, vean bien aquí que si no conozco la desviación estándar, entonces el CTZ lo tomará como nulo. En este caso, nosotros sabemos que es 15 respectivamente. Y vamos a dejar con nivel de confianza del 95%, a menos que indiquemos lo contrario. Observen bien. Ahora bien, veamos. Nosotros ya sabemos que tenemos 20 individuos para cada uno de ellos y aquí les dejo los datos. Vean bien. Ciudad A, ciudad B. Tengo un vector. Ejecutamos esto y ya tengo entonces mis dos vectores de información, donde he recogido entonces el IQ de cada una de las ciudades y lo nombro de esa manera. La hipótesis, como mencionaba, en este caso, según el problema que me acontece, es que mu A es igual a mu B, es decir, la media de cada una de las poblaciones donde vienen, la ciudad y la ciudad B respectivamente, tienen una media igual de IQ idéntica. Es idéntica. Y la hipótesis alternativa será lo contrario, es mu A es diferente que mu B. Y eso lo vamos a comprobar ahora utilizando, o lo vamos a probar ahora utilizando el TZ. ¿Ok? Lo quieren ver de otra manera, como les decía también, es que mu de hipótesis nula es igual a 0. ¿Por qué? Porque si estoy diciendo que son iguales, es decir, mu1 menos mu2 es igual a 0. Pero puedo decir también, como expliqué, que la diferencia entre los dos es igual a 10. Se supone o se ha escrito que la diferencia entre la media de esta ciudad con respecto a la otra es igual a 10. Pero nuevas investigaciones sugieren lo contrario. Entonces vamos a decir que es diferente que 10 acá, por ejemplo, para la hipótesis alternativa. En nuestro caso estamos igual, estamos bien con 0. Y vean bien, voy a construir un pequeño data frame. ¿Para qué? Lo voy a construir, como podemos observar aquí, para simplemente un análisis exploratorio, lo que puede ocurrir. Este paso puede ser obvio para obviarlo, ustedes lo pueden obviar, y lo ejecuto, y vean bien, el IQ va a ser una columna donde tenemos ciudad A y ciudad B en una sola línea, en una sola columna, y ciudad A y ciudad B respectivamente en una sola columna. Es decir, los primeros datos, como podemos observar acá, vean bien que los primeros datos son de la ciudad A y los últimos valores son de la ciudad B. ¿Esto por qué? Porque quiero ejecutar una visualización y vean bien que aquí les estoy diciendo cómo se comporta el IQ con respecto a cada una de las ciudades. Hacemos un boxplot gráfico comparativo y como pueden observar aquí, tengo que una similitud al parecer, ¿verdad? También que la línea en negro es la mediana, medianas muy cercanas, donde las dos cajas pues no se supone o no están sobrepuestas una sobre la otra. ¿Verdad? Podemos observar que comparten muchísima información. Esto es indicativo de que no vamos a tener una diferencia significativa. ¿Verdad? Vamos a observar acá. Y veamos bien aquí cada uno de los resúmenes. Vamos a observar, si usamos summary, podemos observar que la media para uno es de 100 y el otro es 108. Ahí ya estamos hablando de algo diferente. Aquí mencioné mediana y aquí es media. Pueda que sí, ¿verdad? Pero la varianza no parece diferente por esa caja que le mencioné, ¿verdad? Así que vamos a observar acá. Muy importante poder observar antes una visualización y un resumen de los datos, ¿verdad? Estadísticos descriptivos. Vamos a observar dato mayor y dato menor, respectivamente. La mediana es 102 para este y para el otro, respectivamente, 109. Ahí hay un poquito de diferencia, pero las cajas como que no están sobrepuestas como para indicar una diferencia. Vamos a observar más. Veamos, biblioteca entonces BSD y utilizamos, podemos observar, X va a ser la ciudad A y la ciudad B respectivamente, mu es igual a 0, la diferencia, ¿verdad?, entre las dos medias, y ejecutamos para indicarlo. Y veamos entonces, las medias, ya hemos observado, tenemos aquí, vemos bien, algo que ya anteriormente teníamos, 100 y 108 respectivamente, 100 para la ciudad A, 108 para la ciudad B, pero la varianza es algo muy importante. ¿Verdad? La varianza, cómo se están distribuyendo estos valores respectivamente, es algo que hay que ver, ¿verdad? Por supuesto. Y vean bien aquí lo que me está diciendo la hipótesis nula. Me está diciendo, no rechace, no la rechace. ¿Por qué no la rechace? Porque el p-value es mayor a 0.05, que yo lo dejé como tal, ¿verdad? Vean bien. Y el z es de menos 1.7182. Entonces, me está diciendo el TZ, no rechace la hipótesis nula. No rechace la hipótesis nula porque su valor P es mayor a 0.05. No encaja o no cae ese valor Z calculado en ninguna de las dos regiones de rechazo.
¿Ok? ¿Cuál es la región de rechazo? Bueno, si lo quieren averiguar, ¿cuál es ese valor de rechazo? Recuerden que habíamos hablado sobre Q-norm y como estamos hablando de dos regiones de rechazo, ese 0.05, el nivel de significancia, lo divido entre 2, o sea, 0.025, que sería la margen izquierda, y su contrario, por supuesto, ¿verdad? Sería la parte positiva. Vean bien, menos 1.96, el conocido 1.96, ¿verdad? Menos 1.96 y 1.96. Entre menos 1.96 y 1.96 es mi región del no rechazo. Mayor que 1.96, rechazo. Menor a 1.96, rechazo. Y en este caso, nuestro Z es de menos 1.7182, o sea que está entre menos 1.96 y 1.96, indicándome que no hay rechazo de la hipótesis nula. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Bueno, que los datos de la ciudad A y la ciudad de B, o la distribución de los datos, presentan una similitud, ¿verdad? En la media. No hay una evidencia estadística suficiente como para indicar lo contrario. Es decir, que no tengo una media idéntica. Pero si ahí me está diciendo 100 y 108, pero eso es para la muestra, ¿verdad? Esto es muy importante, ¿verdad? Que aquí la media es para la muestra, no es para la población. ¿Por qué no puedo rechazar la hipótesis nula? Porque a pesar de que la media de las muestras está un poco diferente, 100 y 108 respectivamente, la variación de los datos, ¿verdad? La variación de los datos implica, ¿verdad? Y eso lo podemos observar utilizando SD, CTA, vamos a observar acá, CTA, y ahora 100 y en CTB 14, ¿verdad? Vean bien que si bien ciudad B tenía una media, una desviación estándar mayor, su varianza es mayor, ¿verdad? Su varianza es mayor. Al final, entonces, pueden observar que comparten muchos valores similares, ¿verdad? Y eso lo puedo observar en el diagrama de caja, en el box plot que acabamos de ver. Así entonces, ¿cómo se aplica una prueba de hipótesis en R? En este caso, cuando tenemos unos datos que se distribuyen normal y una varianza conocida. Espero les haya gustado. Nos vemos en el próximo episodio hablando más sobre prueba de hipótesis utilizando R. Chao.